Baudelaire ofrece una galería de los marginados, ¿no? Para los que se asuman como tales, según pasen los años, a finales del 19, a lo largo del 20 e incluso en lo que va del 21, obviamente que Baudelaire se convertirá en un modelo, incluso vital, ¿no? Claro, porque las apetencias intelectuales también son vitales. O sea, uno lee a una figura por la figura y a veces lo lee por sus versos. O sea, hay quien no logra y tampoco tiene por qué hacerlo porque no es un lector profesional como los que tenemos una formación en literatura. Hay quien no logra distinguir la figura del poeta, o sea, la figura del artista, ¿no? Y viceversa, ¿no? No tiene por qué escoger tampoco. Entonces hay gente que nunca ha leído bien a Baudelaire y aún así lo admira. O hay gente que no conoce bien a Baudelaire y admira su poesía, porque encontró una de esas 6 composiciones que cuando aparecieron las Flores del Mal fueron eliminadas, ¿no? Fueron proscritas, fueron censuradas, ¿no? Y que no aparecieron sino hasta la segunda versión de las Flores del Mal, pero ya fuera de París, fuera de Francia, ¿no? En Ginebra. Entonces, a Baudelaire, pues, le interesan las cosas que pasan en la ciudad. O sea, no tanto la ciudad, cuanto lo que pasa en la ciudad, ¿no? En la ciudad moderna, la que incluso tiene conciencia de sí misma, gracias a las conquistas técnicas, ¿no? Que son el fundamento del progreso, lo que tanto insiste en explicar la ciencia positivista, ¿no? Entonces, lo otro que quizá brevemente no tenemos que dejar de lado es, una vez más, Baudelaire como hombre de su tiempo. O sea, yo creo que no ha habido pocos contemporáneos de su era, ¿no? O sea, él entiende, como Cervantes entiende muy bien su siglo, como Wilde entiende muy bien su siglo, ¿no? En esa isla en la que él estaba. Como Baudelaire entiende muy bien su siglo en el salón que es París. Como Nietzsche entiende bien su siglo, ¿no? Como profesor de filosofía en Basilea, ¿no? Como Wagner entiende su siglo. Poca gente en verdad entiende su siglo, ¿no? Y su época. Baudelaire es el primero que se fascina por la ciudad, que se fascina por aquellos que están en los callejones, en los prostíbulos, ¿no? En las cantinas, ¿no? En las alcantarillas, ¿no? En aquello que no es alumbrado, que no alumbra la razón. Y de eso dan cuenta sus poemas. No tanto las Flores del Mal, cuanto los poemas que fueron apareciendo, ¿no? Paulatinamente, que luego recogieron sus editores bajo el nombre de El Spleen de París, ¿no? Y el nombre, ¿no? Dado por él o por los editores, ¿verdad? Poco a poco, pero claramente con el término inglés, ¿no? Que también lo elige, que también lo elige porque a él le parece que la cultura angloamericana, ¿no? Es mucho más liberal, y lo es mucho más liberal que el París que se dice que es liberal. Por eso es que él traduce a Poe, no es casual. No es casual, además la vida de Poe es igual de fue aún más licenciosa que la suya. Bueno, no creo que haya sido más licenciosa, se hundió más en el alcohol, ¿no? No más en el alcohol, porque Baudelaire no solamente tomaba alcohol, ¿no? Baudelaire define con el término spleen el sentimiento propio, que es el sentimiento del mundo, de la ciudad. O sea, el spleen, ¿no? Que es el sentimiento, ¿no? Del hombre que es la ciudad, el desasosiego, la lasitud, pero a veces el encanto de eso mismo, pues es la interiorización de lo que está por fuera, ¿no? En francés se llama la nuit, ¿no? En italiano la noia, ¿no? En español algo así como la lasitud, algo así como la nostalgia, ¿no? En portugués algo así como la saudade, ¿no?
Pero son muy claros, pues, lo que quiere decir Baudelaire con el spleen, ¿no? Esta sensación. Los griegos tenían un término, el zambos, que es el miedo reverencial, ¿no? Y es algo así lo que se tiene en la modernidad con respecto a la ciudad como una entidad, ¿no? O sea, uno teme estar ahí, pero no puede evitar seguir ahí. Pues porque nunca como antes se pone buena la ciudad. O sea, la ciudad va cambiando, pero el siglo XIX es muy particular. ¿No? Claro, pues por todas las bondades técnicas, todo lo que hay, ¿no? Y que sigue habiendo. Entonces, en el Sprint de París, ¿no? Baudelaire sí se propone dar cuenta de la ciudad, ¿no? Y eso no había pasado jamás. O sea, la poesía, si se la quiere como testimonio, nunca había hecho eso, en forma, ¿no? Baudelaire es el primero. Y es el primer testimonio, por eso, de que la sociedad es completamente moderna, ¿no? De que la sociedad tiene conciencia de sí misma, no está puesta en el futuro, sino en el presente, ¿no? Se vanagloria del progreso que ha alcanzado, gracias al cual el futuro es el presente y no hay nada más que alcanzar. Por eso, desde el siglo XVIII se decía, la historia había terminado porque habíamos llegado al último grado de la civilización. Y Baudelaire participa de eso, se fascina y teme de eso y critica eso. Dice, el progreso es el escorpión que se pica a sí mismo con su aguijón. Y los padecimientos aún nosotros los vivimos. Y él acuña en sus ensayos, y luego vuelve sobre eso en su poesía, el término de modernidad. Lo fugitivo, lo transitorio, lo emergente. Es decir, lo que está destinado a no durar, pero fascinar mientras dure. También era un crítico muy interesante, muy lúcido, de moda, ¿no? Y quedó un poco olvidado esa parte de Baudelaire. Y hasta el siglo XX, con Walter Benjamin, que le dedica una serie de estudios, una serie de ensayos muy conocidos, ¿no? El París del Segundo Imperio en Baudelaire, ¿no? Nos damos cuenta que él es el primer moderno, encarnado, ¿no? Y es entonces el contemporáneo de todos nosotros, ¿no? Benjamin dice, él es un flaneur, ¿no? Que es algo así como un fisgón, ¿no? Es algo más que eso. Es el que recorre fascinado la ciudad. Y desde entonces será un motivo recurrente en la poesía moderna, en el arte moderno, la ciudad, el escenario, su temor, su fascinación. Y hasta la fecha. Entonces, Baudelaire de esa manera abre el paso para lo que después pasará con, por ejemplo, Iluminaciones de Rimbaud, ¿no? Que vuelve sobre el principio de la ciudad, ¿no? Andamios interiores, Urbe, el poema superbolchevique, toda la poesía que tenga que ver con la ciudad, ¿no? Como el escenario de lo moderno en Europa y en América. Y, por último, con respecto a esa parte de la producción poética de Baudelaire, él inventa el poema en prosa. No es que Baudelaire no haya podido jamás versificar y que haya sido malo como versificador. Por el contrario, ¿no? Los que estudian a Baudelaire han demostrado ya hace mucho tiempo lo puntilloso que era con el arte de la rima, ¿no? Como los franceses obsesionados como él, con la forma y el fondo, como Flaubert, ¿no? Por ejemplo, que despreciaba junto con él la burguesía, ¿no? Esos que no nos atienden, que no nos entienden. Flaubert los ignoraba, ¿no? Baudelaire los molestaba. Hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere encontrar otro ritmo. Porque los ritmos, ¿no? Que se alcanzaban en francés, que él incluso, ¿no? Intentó modificar, revolucionar, y los estudiosos de lo logró o no,
Le parece que los versos no son suficientes para dar cuenta de la vida de la ciudad. Y por eso lo intenta en otra cosa que le queda más cómoda, ¿no? Que en principio para él sí puede contener la vida moderna, ¿no? Que no es el verso suelto, es la prosa, ¿no? Al servicio de la poesía, ¿no? O sea, se trastoca los principios del cuento, los principios de la novela, y forzando la prosa hace que dé cuenta de la época en la que está colocada, ¿no? Y eso es lo que van a intentar todos los grandes poetas, sobre todo en su juventud, que tengan conciencia de que son modernos desde principios del siglo XIX. Rimbaud, Octavio Paz. Estación Violenta es eso, en el caso de Octavio Paz, ¿no? Y por eso después esos poetas llevan esas tradiciones a caminos antes inusitados. Claro, ellos vienen de otros que lo intentaron, ¿no? Y ahí Baudelaire se ofrece como modelo para todos aquellos que tengan conciencia de lo moderno en la literatura, ¿no? Y con eso volvemos a la revolución con la que comenzamos. O sea, no intentó darle la vuelta, ¿no? Intentó cambiarlo. Y para cambiarlo hay que violentarlo, como decía Reola. El arte literario consiste en violentar las palabras, ¿no? En ponerlas en predicamento para que digan algo más de lo que no pueden decir, ¿no? Y luego Octavio Paz, retuércelas a las bien putas, ¿no? Voltéalas, claro. El poeta violenta el lenguaje para que diga algo que en general puede decir. Pero la ciudad para Baudelaire es indecible. Entonces, con el material poético que le da su tradición, y entonces la lleva más allá, eso es la famosa revolución de Baudelaire, ¿no? Y ofrece por primera vez entretenimiento, que es lo que importa, la literatura entretiene, pues tampoco, ¿no? Entretenimiento de la ciudad, y de ahí para el real, ¿no? Y eso será fuente casi inagotable, ¿no? de los grandes poetas modernos, de las diferentes lenguas europeas, americanas, ¿no? Eso nos lleva, yo creo que para cerrar Baudelaire con respecto a Hispanoamérica, al mundo mexicano.